Muy buenos días. Eh, Quiero comenzar esta presentación agradeciendo al comité organizador por esta invitación, esperando que pronto las cosas mejoren para que podamos reunirnos nuevamente en un congreso de manera presencial y poder estar ahí en El Salvador acompañándolos como en ocasiones anteriores. Pues hoy me toca hablar sobre la rosácea. Yo soy el doctor José Manuel Ríos Gil, de Panamá. Soy dermatólogo y dermatólogo, profesor titular de dermatología de la Universidad de Panamá, la Universidad Latina y la Universidad Interamericana, y me desempeño a nivel institucional también en la Caja de Seguro Social y a nivel privado en la Clínica Hospital San Fernando y en los consultorios de Town Center de Costa del Este. Pues me toca hablar, o como hacer la introducción de la rosácea, hablando un poco de qué es lo que se sabe de la fisiopatología y de la histopatología. Pues vemos que la rosácea es una dermatosis crónica de origen desconocido, fisiopatología no del todo comprendida, aunque cada vez está comprendiéndose de mejor manera, todavía no está comprendida del todo, que se caracteriza por unos puntos principales que suele tener en común, que es la presencia de un eritema facial persistente, la persona siempre está roja, asociada también a episodios de eritema facial transitorio, con vasos sanguíneos visibles llamativos, y esto asociado en ocasiones a pápulas y pústulas. Es bastante frecuente en nuestra consulta dermatológica, alrededor del 0,1 al 1% de nuestra consulta, y es más frecuente en las mujeres, sobre todo en las de raza blanca, predominando alrededor entre los 30 y 50 años. La fisiopatología pues es muy compleja. Podemos clasificar las cosas que conocemos entre los factores predisponentes, factores desencadenantes, todo esto en un entorno de anormalidades inmunológicas y también asociado a desregulación neurovascular. Entonces, ¿qué factores predisponentes tenemos? Bueno, factores genéticos están muy involucrados, al igual que se ha visto con mayor frecuencia la rosácea coincidiendo con otras enfermedades, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras causas. También, aparte de tener esos factores predisponentes, sabemos que los pacientes con rosácea tienen ciertas respuestas del sistema inmunológico que actúan de manera anormal. Por ejemplo, hay desregulación del sistema inmune innato con alteración en la barrera cutánea, que sabemos que es muy llamativa. Importante recordar que no solo los pacientes con dermatitis atópica tienen alteraciones en la barrera cutánea, es también muy importante la alteración en los pacientes con rosácea. Sabemos que como parte del sistema inmune innato, también hay alteraciones en las vías de las de Toll-like de tipo 2 y de la calicreína 5. También hay desregulación a nivel del sistema inmune adaptativo, están involucrados tanto las células T como las células B. En cuanto a los factores predisponentes, son muy conocidos por nosotros que el paciente con rosácea tiende a ponerse peor cuando ha estado tomando sol, exposición no controlada a radiación ultravioleta sin protector solar. También sabemos la influencia del calor, de los cambios de temperatura en los pacientes con rosácea, al igual que el estrés, y también se ha sufrido la influencia de estímulos microbianos. También en cuanto a la disregulación o desregulación neurovascular, la influencia de factores como la sustancia P, entre otros. Entonces sabemos que el paciente con rosácea tiene anormalidades en su vasculatura, lo cual explicaría por qué el paciente siempre está rojo, su eritema facial persistente, el cual se asocia y se ha demostrado que en los pacientes con rosácea hay un aumento en el número de vasos y que estos no solo están aumentados, sino que están más cercanos a la superficie de la piel de la cara. Aparte, en esos vasos sanguíneos hay vasodilatación, hay un aumento del flujo sanguíneo a nivel local. Aparte, en los episodios de flushing o de ruborización, un enrojecimiento superior a ese enrojecimiento persistente de base, el paciente con rosácea pues los hace más largos, más prolongados y de manera más exagerados, con respuesta a hipertermia o emociones. También se sabe que la exposición a climas más agresivos, sobre todo con alta radiación solar, tiende a poner peor a los pacientes con rosácea. Esto podría explicarse por
daño en los vasos sanguíneos y al tejido conectivo mediado por esta agresión climática, lo cual podría explicar por qué la rosácea es más llamativa en las partes más convexas de la cara, debido a que están más expuestas a la radiación ultravioleta, al igual que porque en aquellos países donde hay muchas variaciones de hora de luz, empeora en los meses donde hay más horas de luz. También está involucrada en la fisiopatología de la rosácea, la degeneración de la matriz dérmica. Entonces se sabe que en la rosácea hay daño en el endotelio vascular y en la matriz dérmica. Sin embargo, como vemos en la imagen de la derecha, no está claro qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque no se sabe si lo que ocurre primero aquí es que la matriz dérmica estaba defectuosa, lo cual llevó a un pobre soporte a los vasos sanguíneos, provocando que los vasos sanguíneos entonces liberaran suero, mediadores inflamatorios y desechos metabólicos que llevan a la inflamación en el paciente con rosácea, o si por el contrario el problema comenzó en los vasos sanguíneos, que eran vasos sanguíneos que perdían líquido, los denominados leaky vessels. Entonces eran vasos sanguíneos que perdían líquido, eliminando precisamente estos mediadores inflamatorios, estos desechos metabólicos, ese suero hacia la matriz dérmica, provocando entonces la consecuente degeneración de la misma. Sabemos muy bien que hay alimentos que hacen que el paciente con rosácea empeore o haga flares, por ejemplo, si come picantes, o el consumo de alcohol, o el consumo de bebidas calientes. Y algunos medicamentos también pueden poner peor al paciente con rosácea, por ejemplo, el uso de amiodarona, los corticoides tópicos o intranasales, y las dosis altas de vitamina B6 y vitamina D12. También la relación con los agentes microbianos ha sido postulada ampliamente, eh, tanto la relación con Demodex folliculorum como con el Helicobacter pylori. Sin embargo, la evidencia con el Helicobacter pylori es mucho más controversial, debido a que los estudios que han señalado que hay relación entre el Helicobacter pylori y rosácea no han sido controlados adecuadamente para variables como edad, sexo, estatus socioeconómico y los medicamentos que suelen afectar la prevalencia de Helicobacter pylori en la población general. En cuanto al rol del Demodex folliculorum, en un estudio que hice yo en México cuando estaba haciendo mi residencia de dermatopatología, encontramos que había una mayor carga de ácaros, en alrededor del 35 al 50% de los pacientes con rosácea. Y esa densidad de ácaros de Demodex era 5.7 veces mayor en la piel de los pacientes con rosácea versus los voluntarios sanos. Entonces, aquí en el corte histológico podemos observar la presencia de los Demodex dentro del folículo piloso. Entonces se encontraba Demodex folliculorum en alrededor del 80% de las biopsias de piel de pacientes con rosácea, contra un solo 30% de las biopsias de pacientes sin rosácea, siendo su densidad mayor en las mejillas de los pacientes que mostraban pápulas y pústulas asociadas a la rosácea, es decir, la concentración o la densidad de Demodex folliculorum era mayor en el fenotipo pápulo-pustuloso que en el eritemato telangiectásico. Podemos señalar con respecto a la expresión de ferritina? Bueno, sabemos que el hierro cataliza normalmente la conversión del peróxido de hidrógeno en radicales libres que pueden provocar daño tisular a través del daño a las membranas celulares, las proteínas y el ADN. Sabemos que el hierro no metabolizado, precisamente para evitar ese daño por radicales libres de oxígeno, es almacenado normalmente en nuestro cuerpo en la ferritina. En un estudio se demostró que los pacientes con rosácea tenían más células positivas por ferritina en la inmunistoquímica que los controles. Y una mayor positividad de esa ferritina, pues se relacionaba con sus tipos más avanzados de la rosácea. Por ende, lo que sugiere este estudio es que un aumento en la liberación del hierro libre por la proteólisis de esa ferritina que está aumentada puede desencadenar ese daño oxidativo en la piel, el cual podría contribuir en la patogénesis de la rosácea por la vía de los radicales libres. Hablemos entonces de estas especies reactivas de oxígeno, de estos radicales libres. Sabemos que tempranamente en la rosácea los neutrófilos liberan especies reactivas de oxígeno que pueden llevar al daño oxidativo de los tejidos. ¿Y cómo causan inflamación los radicales libres de oxígeno? ¿Cómo dañan los tejidos?
Bueno, porque desactivan las defensas naturales contra los mismos, modifican tanto química como oxidativamente las proteínas y lípidos, alteran el balance de lípidos, pueden dañar al queratinocito, a los fibroblastos, a las células endoteliales, y estos al estar dañados van a empezar a liberar citocinas y mediadores proinflamatorios. Aparte, se ha visto que las catelicidinas favorecen la formación de radicales libres de oxígeno y sabemos que la vía de las catelicidinas está aumentada en los pacientes con rosácea, lo cual también sería uno de los mecanismos a través de los cuales las catelicidinas podrían inducir la enfermedad. Entonces, también hablemos de la neoangiogénesis y sobreexpresión del factor de crecimiento del endotelio vascular. Estudios con videocapiloroscopía en los pacientes con rosácea eritematotelangiectásica han demostrado que hay neoangiogénesis y aparte agrandamiento de los vasos que ya estaban allí. Aparte, por inmunistoquímica se ha demostrado una mayor expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular en la piel lesionada en comparación con la piel no lesionada en los pacientes con rosácea. Podemos mencionar con respecto a los péptidos antimicrobianos. Sabemos que la forma del péptido LL37 derivado de la catelicidina y sus derivados procesados están aumentados en los pacientes por rosácea. Y esa catelicidina LL37 es expresada por los morfonucleares y los linfocitos y tiene la capacidad de interactuar con las células endoteliales y estimular la angiogénesis tanto in vivo como in vitro. También ella va a modular la expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular, aumentando su expresión, lo cual favorece angiogénesis. Y se ha demostrado que realizar una inyección de la catelicidina LL37 y sus derivados en ratones induce inflamación, eritema y telangiectasia, un fenotipo similar a la rosácea. Entonces, como tratando de integrar o recapitulando todo lo que hemos venido mencionando como puntos sueltos separados de la fisiopatología de la rosácea, tenemos este cuadro resumen. ¿Cómo podríamos entender un poco qué pasa con la fisiopatología de la rosácea? Sabemos que la parte central o cardinal en la fisiopatología de la rosácea es la catelicidina LL37, es decir, las vías de las catelicidinas. Por eso está aquí en el centro del esquema. Entonces vamos a ver cómo llegamos ahí, cómo de ahí terminamos produciendo inflamación, angiogénesis y rosácea. Recuerden que habíamos mencionado los factores predisponentes. Teníamos factores predisponentes tanto genéticos como enfermedades asociadas que influyen o modulan la respuesta del sistema inmunológico en el paciente con rosácea. También teníamos factores desencadenantes ambientales como presencia de Demodex o de otros estímulos microbianos. Sabemos que ellos pueden provocar daño a la barrera cutánea, una disfunción en la barrera cutánea favoreciendo inflamación, pero también ellos pueden actuar a través de la estimulación o la señalización del Toll-like receptor 2. Misma vía sigue la influencia de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta puede actuar a través de los Toll-like receptor 2 y también puede inducir la expresión de especies reactivas de oxígeno, las cuales también pueden señalizar a través del Toll-like receptor 2, el cual activa la calicreína 5, una serina proteasa, y la calicreína 5 que va a mediar el clivaje de la vía de las castellicidinas para producir la catelicidina LL37. Entonces vemos cómo lo que se ha conocido siempre a través de, bueno, sí, tiene más de Modex, o el sol lo pone peor, bueno, ya ven unas vías potenciales de señalización a través del sol. Vemos que en el caso del calor, a través de los receptores de la familia TAP, pueden provocar o favorecer la desregulación neurovascular con la liberación de neuromoduladores como la sustancia P, entre otros, que lleven a vasodilatación y angiogénesis. También, a través de esta vía de desregulación neurovascular, está la influencia del estrés. Y también sabemos que hace que los pacientes con rosácea tengan flares. Entonces, ¿por qué ocurre ese estrés? Bueno, ¿por qué ocurre esa influencia del estrés? Bueno, la influencia a través de estas vías de desregulación neurovascular. Entonces, volviendo a la vía de las catelicidinas, ya sabemos que la catelicidina LL37
va a actuar sobre el mastocito, favoreciendo su desgranulación, liberando, por ejemplo, metaloproteinasas de la matriz que llevan a daño de la matriz extracelular, matriz dérmica, como se ve en el paciente con rosácea, y a su vez favorecen el clivaje también de más catelicidinas, es decir, ahí a través del mastocito generamos un círculo vicioso de sostenimiento del proceso inflamatorio en el paciente con rosácea. Aparte, se libera del mastocito la interleucina 6, que contribuye al proceso inflamatorio de ellos. Se están liberando también otras citoquinas proinflamatorias, como factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 beta, que también tienen influencia sobre el sistema inmune adaptativo, haciendo un puente entre el sistema inmune innato que estábamos mencionando y el sistema inmune adaptativo, donde están aumentados tanto la vía TH1 como la vía TH17. Y sabemos que la vía TH17 con la liberación de interleucina 17 favorece también, como lo ven en esta vía, la producción de más catelicidina LL37. Entonces volvemos a cerrar otro loop inflamatorio, pero ahora alimentándolo desde el sistema inmune adaptativo hacia el sistema inmune innato. También la influencia de las sustancias inflamatorias que son liberadas a través del sistema inmune adaptativo lleva también a más inflamación y a más vasodilatación y angiogénesis. Entonces, en este cuadro podemos hacer un resumen, como estamos viendo de manera esquemáticamente resumida, lo que veníamos mencionando en los factores relacionados con la fisiopatología. Entonces, muy importante esta expresión aumentada de la vía de las catelicidinas en un paciente que tiende a tener una respuesta inmune anormal, exagerada, que está influenciado por factores desencadenantes como el Demodex folliculorum, la exposición a la radiación ultravioleta con la generación de estrés oxidativo, también el calor y el estrés. Todo esto llevando a mantenimiento y autoperpetración, manteniendo de manera de un círculo vicioso y perpetuando el proceso inflamatorio a través también de la retroalimentación mediada por los mastocitos. Entonces es muy importante en el paciente con rosácea todas las cascadas inflamatorias que están involucradas en el desarrollo de la misma y que son también blanco del tratamiento, como vamos a ver más adelante. Recordando o extrayendo la parte de la fisiopatología del eritema, habíamos mencionado la parte de la desregulación neurovascular, porque hay aumento en la expresión de los receptores TRAP y aumento también de la actividad de los mismos, con mayor liberación de neuropéptidos, lo cual se asocia a vasodilatación, con incremento del flujo sanguíneo en la piel del rostro, lo cual hace que el paciente se vea siempre rojo, eritematoso su piel. Pero aparte, habíamos mencionado que en el paciente con rosácea hay mayores concentraciones de la catelicidina LL37 y sabemos que ella favorece la angiogénesis, también favorece la liberación de óxido nítrico, el cual provoca más vasodilatación y también favorece la expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular, del VEGF, lo cual lleva a la formación de vasos sanguíneos. Es decir, no solo hay vasodilatación de los vasos existentes para llevar más flujo sanguíneo a la zona y producir el rubor, sino también hay formación de nuevos vasos sanguíneos, lo cual explicaría el desarrollo de las telangiectasias que vemos en el paciente con rosácea. Entonces, brevemente, para poder hacer el puente hacia la otra parte de mi conferencia, que es la histopatología, menciono un poco de la clasificación clínica de la rosácea. La tradicional la dividíamos en eritema-telangiectasia, pápulo-pustulosa, fimatosa, ocular, sabiendo que el predominio de la rosácea, sobre todo en la parte central de la cara, sobre todo en las convexidades, como mejillas, regiones malares, dorso y aletas nasales, caracterizado por el eritema facial persistente, telangiectasias, puede estar presente en pápulas y pústulas pequeñas, y luego también las lesiones fimatosas hipertróficas. En el caso de la rosácea eritematotelangiectásica, típicamente es eritema facial persistente, asociado a episodios de flushing prolongado, más de 10 minutos, predominando en la parte central de la cara, con sensación de quemazón, punzada y un bajo umbral del dolor a la aplicación de sustancias tópicas. En el caso de la rosácea papulopustulosa, se agrega a esa parte el componente de la presencia de pápulas y pústulas sobre esta piel eritematosa con telangiectasias.
En el caso de la rosácea fimatosa, ya vemos aumento de volumen en diferentes partes, por ejemplo, el rinofima, la anatofima, la emetofima o la otofima. En el caso de la rosácea ocular, afectando los párpados, típicamente el paciente se queja de fotofobia, prurito, sensación como arenosa en los párpados asociada a blefaritis escamosa, queratitis, yalaceosa a repetición. Más que clasificarlo en estos tipos cuadrados, es más práctico abordar los fenotipos, porque es precisamente lo que es nuestro blanco terapéutico. Por ejemplo, tenemos blancos derivados o que atacan el eritema facial persistente, o tratamientos que van a tratar las telangiectasias, o las lesiones inflamatorias, o los cambios fimatosos, o las alteraciones oculares. Entonces, a veces es más práctico mencionar las características fenotípicas que tiene el paciente más que estar encasillándolo en un subtipo específico. Entonces, a pesar de que el diagnóstico es mayormente clínico, pues vamos a abordar la histopatología en esta conferencia. Pero es importante recordar que el diagnóstico de la rosácea se hace fundamentalmente por la clínica. Entonces, es esa presencia del eritema facial persistente que se puede asociar a los episodios de flushing, y la presencia de los cambios fimatosos son los hallazgos más importantes para el diagnóstico de la rosácea. Otros criterios que son considerados como criterios mayores, pues el eritema facial transitorio, ese flushing, y las lesiones inflamatorias, pápulas, pústulas, las telangiectasias oculares, afectando el borde del párpado. Y son criterios menores la sensación de quemazón, el edema, la sensación de piel seca en la cara. Pero no todo lo que está rojo en la cara es rosácea. Y ahí es donde viene un poco más la importancia de la histopatología, sobre todo para descartar otros posibles diagnósticos diferenciales de caras rojas. Por ejemplo, podría ser una dermatitis seborreica, o una dermatitis por contacto, o un lupus, o una erisipela, entre otros diagnósticos diferenciales. ¿Qué hallazgos histopatológicos podemos encontrar en la rosácea? Pues dependen de la etapa en la que estaba la lesión a la cual se le hizo la biopsia. Las lesiones que no son pustulosas, o sea, si las lesiones más tempranas o en pacientes que están en la etapa eritematotelangiectásica, típicamente vamos a encontrar un infiltrado linfocitário perivascular o perifolicular, o en ambas localizaciones, compuesto por linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos y algunos eosinófilos. Típicamente ya empezamos a encontrar también vasos sanguíneos dilatados, presencia de telangiectasias, de capilares dilatados y muy cercanos a la superficie dérmica en el paciente, incluso en esta etapa. Ya con la lesión papulopustulosa, el infiltrado inflamatorio es mucho más prominente, e incluso puede asociarse a infiltrados granulomatosos, inclusive encontrándose células gigantes. Son más frecuentes en los pacientes con rosácea, como ya habíamos mencionado en la fisiopatología, el hallazgo de ácaros de Demodex presentes dentro de los folículos pilosos. Y también, como había mencionado, la presencia de vasos capilares dilatados. Entonces, miren cómo aquí, dentro de este folículo, tenemos una gran cantidad de foliculoro. Ven el discreto infiltrado inflamatorio perifolicular, pero también perivascular, y abundantes vasos capilares hacia la superficie de la dermis, cercanos a la epidermis. No quiero terminar esta presentación sin invitar a los dermatólogos menores de 40 años a hacerse miembros del capítulo de dermatólogos jóvenes del CILAD. Solo hay que escribir a esta dirección, jóvenes@cilad.org. Y bueno, les dejo aquí mi Instagram, @JosemanuelRiosYuil, por cualquier pregunta que tengan, o si quieren mantenerse en contacto e interactuar con futuros casos, estamos a la orden acá en Panamá. Entonces les dejo mi Instagram nuevamente, @JosemanuelRiosYuil. También acá mis correos electrónicos. Muchas gracias, y una vez más, gracias al comité organizador por la invitación.